Querida iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, para leer los versículos del 15 hasta el 31 y continuar con nuestra serie en el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Este es el mensaje número 24, Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Y este mensaje se llama El Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 15 al 31, esta es la palabra de Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Vamos a orar. Al abrir tu palabra, Señor, en este pasaje, nuevamente queremos rogarte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu evangelio, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la aplique en nuestra vida y seamos transformados por el poder del evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tan solo hubiéramos estado cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, nuestra vida sería más sencilla. Si tan solo hubiéramos tenido el acceso a Jesús que tuvieron sus discípulos, cuando hubiéramos tenido algún problema, hubiéramos podido ir a Él y decirle: Jesús, ayúdame. Y hubiéramos escuchado sus palabras, lo hubiéramos podido tocar, Jesucristo hubiera podido tocar nuestro hombro, y la vida sería más sencilla. Si tan solo hubiéramos tenido ese acceso a Jesús físicamente, la vida sería más sencilla cuando hay problemas. ¿Alguna vez has pensado de esa manera? ¿Alguna vez lo has pensado? Déjame decirte que ese pensamiento es bastante común, pero es un pensamiento equivocado por dos razones. Y la primera de ellas es que podemos leer los evangelios y darnos cuenta
que todas las personas que tuvieron acceso a Jesús no siempre vivieron con paz, no siempre estuvieron tranquilas. De hecho, en unos momentos más, los discípulos van a abandonar a Jesús. Pedro le va a negar. Aún el discípulo amado huye cuando Jesucristo es tomado preso. Así que ellos que tuvieron acceso a Jesús fallaron y no siempre tuvieron paz. La segunda razón es la siguiente. Jesucristo en este pasaje y en el capítulo 16 les va a decir que aunque Él no esté físicamente con ellos, les va a enviar a otra persona y el acceso y la presencia de Jesús va a ser todavía más fácil. En otras palabras, Jesucristo les dice, yo me tengo que ir para que ustedes puedan recibir una bendición más grande y yo pueda hacer a través de ustedes lo que acaba de decir en el pasaje anterior, mayores obras harán. Así que la idea de que si tan solo tuviera a Jesús físicamente sería la cosa más fácil. Bueno, Jesucristo les dice, miren, yo me voy a ir, pero les voy a enviar a otra persona. ¿De quién está hablando Jesús? Y Jesucristo está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y Jesucristo habla del Espíritu Santo en el versículo 16 y en el versículo 26 y utiliza la palabra consolador, que en griego es la palabra parakletos. Ahora, la palabra parakletos viene del verbo parakaleo, que consta de dos palabras, para, que significa al lado, y kaleo, que significa llamado. Entonces, parakaleo significa alguien llamado para estar a tu lado. Y este es el título, este es uno de los nombres que Jesucristo le da al Espíritu Santo en este pasaje. En nuestras versiones dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. Ahora, la palabra parakletos es difícil de traducir porque tiene muchos significados, es rico en significados. Y si tú lees Biblias en diferentes versiones, vas a encontrar que algunas Biblias definen la palabra parakletos como ayudador, otros como consolador, consejero, abogado, mediador, intermediario. Todas estas palabras definen lo que es el Espíritu Santo. Y Jesucristo dice que lo va a enviar para que nos acompañe siempre. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica los beneficios de la obra de Cristo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo aplica los beneficios de la obra de Cristo en la vida de los creyentes. Por lo tanto, la pregunta en esta mañana es, si el Espíritu Santo es el parakletos, el que es llamado a estar a nuestro lado, ¿cómo llega a tu lado el Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cuál es la función del Espíritu Santo para que esté a tu lado y aplique la obra de Cristo? Tres cosas, ustedes tienen ahí sus bosquejos, o espero que lo hayas bajado. ¿Cómo llega a tu lado el Espíritu Santo? Tres cosas. Y todo surge de la palabra parakletos. El Espíritu Santo llega a tu lado, se pone a tu lado como tu abogado, número uno.
Número 2, como tu ayudador. Y número 3, como tu consolador. El Espíritu Santo viene a tu lado como tu abogado, como tu ayudador y como tu consolador. Así que vayamos al número 1. El Espíritu Santo viene a tu lado como tu abogado. Vean por favor versículos 16 y 17. Jesucristo dice: y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador, Paracletos, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Ahora, en el lenguaje secular en griego, la palabra Paracletos significaba un asistente legal, un consejero legal, un abogado. Ahora, es interesante que otro de los nombres que Jesucristo le da al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y acabamos de leer la semana pasada en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es entonces una de las facetas de esta verdad por medio de la cual el Espíritu Santo es nuestro abogado? ¿Cuál es una de estas facetas? Bueno, el apóstol Juan escribió algunos otros libros en el Nuevo Testamento y uno de los libros que escribió es la primera epístola de Juan. Y es interesante que en primera de Juan capítulo 1, el versículo 8, el apóstol Juan escribe lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, si tú dices que tú no pecas, que no hay pecado en tu vida, no estás en la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? Ahí mismo, más adelante, capítulo 2, el versículos 1 y 2, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por favor, quiero que observes la palabra abogado en el versículo 1. En el original es la palabra paracleto. Entonces es interesante que en primera de Juan 2:1 Juan utiliza la palabra paracletos para hablar acerca de Jesús, y en Juan capítulo 14, el versículo 16, se utiliza la palabra paracletos para hablar acerca del Espíritu Santo. Y en estos dos contextos debemos de traducir la palabra paracletos como abogado. ¿De qué forma Jesucristo es nuestro abogado? Ve por favor nuevamente el texto. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. No queremos pecar. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué pasa cuando tú y yo pecamos? ¿Qué pasa? En esos momentos, nuestro abogado, nuestro defensor, presenta nuestro caso delante de su Padre, y es como si Jesucristo le dijera a Dios el Padre: Padre, yo ya fui condenado, castigado por ese pecado que acaba de cometer Marco, que acaba de cometer Gil, que acaba de cometer Carlos. Yo ya fui condenado, yo ya fui castigado. No hay condenación sobre ellos, ellos son tus hijos. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, mira por favor el versículo 2. El versículo 2 dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa propiciación? Propiciación significa quitar la ira, remover la ira por un sacrificio, quitar el castigo en base a un sacrificio. Y nuestro Salvador Jesús va a la cruz como nuestro sustituto
para remover la ira de nosotros, la ira de Dios sobre nosotros, para remover el castigo de Dios sobre nosotros por nuestros pecados, y la ira de Dios y el castigo de Dios recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, cada vez que tú y yo pecamos, Jesucristo se presenta delante del Padre como nuestro abogado, como nuestro defensor, y dice: Padre, yo ya recibí el castigo de esos pecados. Ahora, posiblemente alguno de ustedes dirá: mira, yo sé lo que me estás diciendo, mas sin embargo batallo mucho con sentimientos, con emociones, con pensamientos de condenación, porque le he fallado a Dios. Batallo con eso. Y es ahí precisamente donde la obra del Espíritu Santo es necesaria para nuestra vida. Porque mientras Jesucristo aboga por ti ante el Padre, y la resolución del Padre es que no hay condenación para ti y que eres hijo amado, entonces el Espíritu Santo viene y aplica la resolución del Padre a tu vida. El Espíritu Santo aplica la resolución del Padre a tu vida. Ve por favor lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y yo espero que si tú eres cristiano hayas tenido esta experiencia. Esta experiencia es algo muy subjetivo, pero el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tus pecados han sido perdonados, de que eres hijo amado, que no hay condenación en tu vida. El Espíritu Santo aboga ante ti lo que Jesús aboga por ti ante el Padre. Tú sabes lo que es ser destrozado por las acusaciones del pecado, por el pecado. Tú lo sabes. Tú sabes cómo te has sentido cuando viene la acusación a tu mente de: ¿cómo es posible que hayas hecho esto una y otra vez en esta semana y esperas que Dios te perdone una y otra vez? Tú sabes que ha venido pensamientos a tu mente con respecto de que has perdido ya el amor de Dios por este pecado con el cual has estado batallando, que ya no hay más crédito, que ya no hay más gracia, y te sientes acusado por Satanás. Y es ahí donde el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos amados, de que somos perdonados. Ante las acusaciones del diablo, el Espíritu Santo las silencia. El Espíritu Santo nos da seguridad. Hace ya varios años hubo una noticia a nivel internacional que llamó la atención con respecto a en el constante conflicto entre Israel y Palestina. Y la noticia fue la siguiente: uno de los jefes de seguridad palestinos de la ciudad de Gaza iba en un convoy militar y fue atacado por el ejército israelí. Estaba siendo atacado, balas de todo, y entonces se detuvo. ¿Qué fue lo que hizo esta persona, este jefe de seguridad? Inmediatamente le llama desde el auto militar a Yasser Arafat pidiéndole ayuda. Mi vida corre peligro, necesito que me saques de aquí. ¿Qué es lo que hizo Yasser Arafat? Yasser Arafat llamó al embajador de Estados Unidos, y el embajador de Estados Unidos
llamó al jefe del Estado Mayor en ese tiempo, el general Colin Powell, y Colin Powell llamó en ese tiempo al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, para que cesara el fuego. Estoy en una situación, por favor aboga por mí, por favor aboga por mí, por favor aboga por mí. Y de esa manera es que cesó el fuego y esta persona se fue con vida. Porque alguien intercedió por él ante la lluvia de fuego y de balas. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos siendo atacados por Satanás con toda clase de acusación, el Espíritu Santo calla, silencia, para todo eso, porque Él es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre y el Espíritu Santo trae esa verdad a nuestro corazón, aplica la obra de Cristo para que podamos tener seguridad de que somos hijos amados, de que somos hijos perdonados y que nuestro estatus delante de Dios es seguro por la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él viene a nuestro lado y nos susurra al oído y nos conforta con estas palabras. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. En segundo lugar, la palabra paracletos también puede ser traducida como ayudador. Como ayudador. Y esta nuevamente es una palabra rica en significado. Vean por favor los versículos 15 y versículos 21 al 24. Aquí encontramos una fuerte conexión entre amar a Dios y obedecer los mandamientos, y una fuerte conexión entre obedecer los mandamientos y la obra del Espíritu Santo. El texto dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Versículo 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Nuevamente, hay una grande conexión aquí entre amar, obedecer los mandamientos, y entre obedecer los mandamientos y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para ayudarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Vean por favor lo que dice el versículo 23 al final. Dice que haremos morada en él, haremos nuestra vivienda en él. En otras palabras, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo vienen dentro de nosotros para ayudarnos a obedecer los mandamientos de Dios. La fuente de motivación para obedecer los mandamientos de Dios no es miedo y no es recompensa. Viene de que ahora Dios nos ha dado un nuevo corazón, Ezequiel capítulo 36. Y entonces nos da nuevos deseos. Dios hace una obra en nuestra vida. Antes no quería a Dios, ahora lo amo. Antes no quería obedecer los mandamientos, ahora quiero obedecer los mandamientos. Y puedo obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios que somos llamados a obedecer? Bueno, en pocas palabras son todos. Somos llamados a obedecer todos los mandamientos en el poder del Espíritu Santo, pero me gustaría especialmente enfocarme en lo que Jesucristo está diciendo, hablando acerca del mandamiento del amor. Perdón. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, y el énfasis era: como yo los he amado.
un amor sacrificial, un amor que paga el costo. Luego, en Juan capítulo 15, en el versículo 12, Jesucristo dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Y después Juan mismo, en primera de Juan 2, 8 al 10, dice lo siguiente: por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en las de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Entonces hay una concordancia entre lo que Jesucristo enseña con respecto al mandamiento de amar y lo que Juan escribe. Y entonces, si recordamos lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, cuando alguien le pregunta ¿cuál es el principal mandamiento?, Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2. El primero de ellos es amar a Dios con todo nuestro corazón. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos. Amar a Dios. Y después Jesucristo dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que resume nuevamente los otros 6 mandamientos. Pero entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer los mandamientos de amar a nuestro prójimo? Miren, vayamos rápidamente del 6º al 10º mandamiento. El 6º mandamiento es: no matarás. Ahora, obedecer este mandamiento no significa simplemente no matar a alguien. Jesucristo dijo bien claro, hablando acerca de que si te enojas con tu prójimo, estás violando este mandamiento. Entonces, el llamado a obedecer este mandamiento es que somos llamados a amar la vida de las personas para que éstas florezcan. Y de esa manera realmente estamos cumpliendo el 6º mandamiento. El 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Y obedecer este mandamiento no significa simplemente que no engañes a tu cónyuge. Significa también que ames a tu cónyuge de tal manera que esta persona pueda experimentar todo lo que Dios quiere para ella o para él. El 8º mandamiento dice: no robarás. Obedecer este mandamiento no significa simplemente que tomemos lo que no es nuestro. Este mandamiento verdaderamente significa que con lo que Dios nos ha dado seamos generosos con otras personas. El 9º mandamiento: no dirás falso testimonio. Y obedecer este mandamiento no significa simplemente no mentir, sino buscar formas de ensalzar la reputación de otras personas. Y el 10º mandamiento, que tiene que ver con no codiciar, no significa simplemente que seamos envidiosos de lo que las otras personas tienen, sino que para obedecer este mandamiento somos llamados a amar en el poder del Espíritu Santo para alegrarnos de las bendiciones que reciben otras personas de parte de Dios. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios? Porque en mi naturaleza caída yo no voy a pagar el costo por otras personas. En mi naturaleza caída soy egoísta y necesito al Espíritu Santo para poder obedecer el mandamiento de amar a mi prójimo, así como Cristo me amó a mí. Y eso significa un amor sacrificial, eso significa pagar el costo. Entonces, ¿te das cuenta cómo es que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas? En primer lugar, nos ayuda cuando desobedecemos a Dios como nuestro abogado. Y en segundo lugar, nos ayuda para obedecer los mandamientos de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo viene a nuestro lado para ser nuestro consolador. Nuestro consolador. Versículos 18, 26
al 27. Por favor, no perdamos de vista el contexto en el cual se encontraban los discípulos. Y era un contexto de miedo, era un contexto de ansiedad y era un contexto de abandono. Por eso Jesucristo les dice en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy a ir, pero no te voy a dejar huérfano. Voy a volver a ustedes a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto Jesucristo les dice, no se angustien, no se acobarden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a tu lado. El Espíritu Santo llega a tu lado en medio de ese miedo, en medio de esa ansiedad, en medio de ese abandono. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dos cosas. En primer lugar, nos va a hacer recordar las palabras de Jesús. Y en segundo lugar, nos va a dar paz interior. Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Versículo 29. Y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Nuevamente, ¿cuál es el contexto? El contexto es de miedo. El contexto es de angustia. El contexto es de sentimientos de abandono. Y Jesucristo dice que el Espíritu Santo en ese contexto va a traer la palabra de Dios para darte la seguridad y el confort que tú necesitas en los momentos difíciles de tu vida. Es interesante que cuando tú hablas con atletas de alto rendimiento, ellos te van a decir que cuando ellos empezaron su entrenamiento, una de las cosas que les dijeron sus entrenadores fue lo siguiente: cuando empieces a sentir que tu cuerpo duele, por favor no abandones, porque esa es una señal de que estás creciendo y pronto tu cuerpo se va a adaptar al duro entrenamiento y ese dolor que estás sintiendo va a cesar, vas a avanzar. Entonces, cuando alguien está en un entrenamiento duro y de repente el cuerpo duele, dos opciones: abandonas o recuerdas que tu entrenador te dijo que esto es parte y de que puedes continuar, de que el dolor va a cesar cuando tu cuerpo se acostumbre a lo que estás haciendo. En los momentos difíciles de nuestra vida, el Espíritu Santo trae la palabra de Dios para decirnos que Él está con nosotros, que Él es Dios soberano, que Él nos ama, que tú eres su hijo, que todo Dios lo ha planeado para tu bien, que nada ni nadie te puede separar de su amor, que Él suplirá tus necesidades. El Espíritu Santo recuerda esto para traer palabras de seguridad y confort para que puedas continuar en medio de esta situación difícil. Y lo otro tiene que ver con paz. Jesucristo dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como a ustedes como el mundo la da. ¿Cuál es la diferencia entre la paz de Jesús y la paz del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre la paz de Jesús y la paz del mundo? La paz del mundo depende de las circunstancias. Es externa. La paz de Jesús es independiente de las circunstancias. Es interna. La definición de paz del mundo es la ausencia de problemas. Jesús da paz aún en la presencia de problemas por las palabras confortantes del Espíritu Santo. Hace algunos años, una mujer me daba testimonio. Ella tenía poco de ser convertida y tuvo que llevar a su hijo a urgencias y su hijo fue operado. Y ella dice: ¿sabes? Me pasó algo completamente extraño,
pero increíblemente bello. Yo soy una persona muy preocupona, muy aprensiva. Dice, pero en esos momentos en los cuales mi hijo fue llevado a la sala de operaciones, me inundó una paz, sabiendo que Dios acompañaba a mi hijo. Y dice, estuve en la sala de espera con paz. No veía a mi hijo, no sabía qué es lo que estaba pasando, pero yo tenía paz. Esa es la paz que Jesucristo promete por medio del Espíritu Santo. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no depende de lo externo, una paz interna que puedes experimentar porque el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo llega a tu lado el Espíritu Santo para aplicar la obra de Cristo a tu vida? Te ayuda cuando desobedeces, como tu abogado. Te ayuda para que obedezcas, como tu ayudador. Y te ayuda dándote paz en medio de las circunstancias difíciles de tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a tu lado. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias que no nos dejaste huérfanos. Enviaste a Jesucristo y tú y Jesucristo enviaron a tu Espíritu Santo, quien está a nuestro lado por siempre, como nuestro abogado, como nuestro ayudador, como nuestro consolador, quien nos da la fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida. Y Señor, llevamos casi un año en situaciones muy difíciles en todo el mundo, en nuestra ciudad. Y gracias que tu Espíritu Santo ha sido nuestro abogado cuando hemos fallado, cuando hemos pecado contra ti, cuando vienen acusaciones a nuestra mente. Gracias que tu Espíritu Santo aplica la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros y todos nuestros pecados, Señor, han sido perdonados. Gracias, Padre Celestial, porque el Espíritu Santo ahora nos ayuda a obedecer tus mandamientos por amor, por gratitud, un nuevo poder para poder amar a nuestro prójimo de una manera sacrificial y costosa. Y gracias que tu Espíritu Santo trae tu palabra y tu paz a nuestra vida cuando enfrentamos, Señor, situaciones difíciles, situaciones de miedo, situaciones de ansiedad, sentimientos de abandono. Gracias que Él trae la palabra a nuestra vida. Señor, siga haciendo tu obra en nosotros y que podamos, Señor, seguir disfrutando de la obra del Espíritu Santo, quien está a nuestro lado. A ti la gloria en Jesucristo. Amén.